buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Es la primera entrevista que hacemos en este canal, digamos en estudio y en condiciones, y tenemos el verdadero placer de tener con nosotros a Matilde Latorre, que es jefa de comunicación social en el Vaticano, que eres madre, que eres periodista. Y bueno, quería empezar haciéndote una pregunta, pero a raíz de lo que hemos estado hablando justo ahora antes de empezar, quería que me contases un poco esta decisión que has tomado este verano de hacer esa desconexión de redes sociales y de Instagram, un poco por qué lo has hecho y cuál ha sido tu experiencia, porque veo que tienes muy buen color de piel y que vienes con mucha energía del verano. Bueno, muchísimas gracias a las dos y por invitarme, bueno, no por ser la primera, sino por invitarme a hablar con vosotras dos, que la primera vez que os conocí os lo dije, o sea, me quedo muy tranquila si yo mañana casco y el mundo se queda en vuestras manos. O sea, ¡qué responsabilidad! Porque vosotras sí que sois dos mujeres de verdad y no todo el mujerirío ese que hay por ahí, así que nada. Y ahí lo de lo que decías, ¿no? ¿Por qué he decidido la desconexión? Pues porque llega un momento que el alma, el espíritu, la cabeza se agota. O sea, vivimos sobreinformados, vivimos excesivamente pendiente de las pantallas, pendiente de la última noticia del zumbado de Sánchez, de un montón de cosas, tanto buenas como malas, desgraciadamente nos cebran los incendios. Pero me apetecía volver otra vez a una cosa que iba dándole vueltas durante un tiempo, que es mi generación que nos desarrollamos la adolescencia, juventud, entre los 80, finales de los 80 y los 90, éramos muy libres. Éramos muy libres porque no teníamos al gran juez, que es los seguidores, el que te da el like, el aparentar más. Entonces dije, se acabó. Este verano, que pues va a ser un verano que necesito descansar porque venía de unos meses después de la muerte del Papa Francisco, el inicio del pontificado de León XIV, muy, muy saturada, dije no, quiero volver a lo real, o sea, a lo real. Y lo real es que yo antes no tenía un teléfono para subir una foto de mis pies en la playa. Y que al planeta Tierra eso le importa tres narices. Y simplemente lo que quiero yo es la dopamina y la gratificación personal. Con lo cual dije, a la mierda, desinstalo Instagram. Hasta tal punto que dije, no, lo vuelvo a instalar ahora cuando nos reincorporemos a trabajar. Pues no lo he instalado todavía. Yo creo que lo vas a ir alargando, ¿no? Lo voy a ir alargando muchísimo y he pensado que no sé si se puede hacer un sorteo de seguidores. O sea, quiero que alguien se quede en mi cuenta con mis fotos, me da igual, me da igual lo que sea, pero no me interesa muy poco ya. Me interesa muy poco y sé que es útil y sé que a vosotros os es muy útil y el Frente creo que hace una muy buena labor en redes sociales, pero para mí ya no. Quiero volver a lo analógico. O sea, echo mucho de menos las cabinas telefónicas. Echo mucho de menos el quedar en un sitio sin haber mandado 30 ubicaciones. Entonces, igual es que me estoy volviendo vieja, que lo estoy, pero no me interesa nada. Me interesa lo real. Es que a mí la verdad que a veces me da mucha envidia porque creo que es muy necesario. Nosotros al final, yo creo que en las redes sociales para nosotros son una herramienta y sí que es verdad que en función de cómo la uses, pero tienes que tener un control y encontrar ese equilibrio entre mantener tu día a día sin esa dopamina y sin esa necesidad de dopamina constante y a la vez no estar alejada de las redes sociales es complicado, la verdad. Quería empezar la entrevista un poco porque cuando estuvimos hablando para plantear la entrevista, una de las cosas que me dijiste es que al final, independientemente de todas las cosas que has hecho a lo largo de tu vida, una de las cosas que más te definía era que eres madre, y quería que me explicaras un poco por qué ese es uno de los pilares fundamentales y por qué lo transmites así. A ver, las mujeres, menos la actriz esta imbécil argentina que quiere quedarse embarazada del semen de otra mujer, o sea, independientemente de esas memeces, creo que las mujeres todas tenemos una necesidad igual que los hombres, que es trascender en la vida. O
sea, trascender y que quede algo nuestro, algo que realmente lo hagamos con los 5 sentidos. Entonces, para mí, la maternidad, hasta que no llegué a ser madre, no sabía esto. O sea, yo pensaba que lo más importante en mi vida, pues en un momento era haber estudiado la carrera, haber estado en zona de conflicto, haberme casado, haber encontrado al hombre de mi vida. Pero cuando eres madre, te das cuenta que tienes el mejor proyecto del mundo. El mejor proyecto. Y es la mayor responsabilidad que tenemos. Entonces, cuando te planteas y ves a ese bebé que después se va haciendo niño y después adolescente, y después yo tengo la gran suerte de ver hombres y buenos hombres con la cabeza muy bien asentada, honestos, te das cuenta que es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, y es lo único que me define y es lo único que va a trascender en mí. O sea, mañana me muero y bueno, pues qué triste, qué pena. A lo mejor es que no sale ni una necrológica, o sea, porque te conocen 4 en realidad, ¿no? Pero sí que quedará esa parte, primero genéticamente y después porque mis hijos cuando sean mayores y pues dirán en algún momento a sus hijos, ostras, mira la foto de la abuela, mira tal. Entonces, todo eso es lo que realmente a mí me completa. La maternidad es lo más bonito que existe, o sea, es lo más maravilloso que existe, que es ver cómo puedes transmitir, claro, puedes transmitir lo humano, ¿no? Pero en mi caso, y creo que he intentado transmitir valores muy férreos. Y no es cuestión de la religión, porque yo en eso les he dejado muy libres siempre. O sea, pasado épocas de todo tipo, de querer ser monaguillos a no pisar una iglesia en años. Y ahí he sido absolutamente, porque una madre también tiene que saber dejar libertad a los hijos, ¿no? O sea, imagino que vuestras madres, que ahora que os habéis cambiado a Madrid, estarán diciendo, pues muy bien, estarán por dentro llorando, pero es vuestra vida y es vuestro futuro. Entonces, lo más bonito... no estuvo muy de acuerdo. Pues, ¿ves? O sea, eso está claro, porque es madre. Entonces, es el proyecto más bonito que tienes entre tus manos. O sea, es absolutamente incomparable con otra cosa. O sea, el otro día yo hablaba con un periodista de La Voz de Galicia y me decía, si pudieras elegir de todas las cosas que has hecho, ¿qué cosa es la única que volverías a repetir? La maternidad. Es lo único que volvería a repetir. Hombre, un montón de cosas sí, pero en primer lugar, la maternidad. Entonces ahora hay como una moda absurda de todas estas madres, de las madres primero somos mujeres y después somos madres, y si me contaran en la maternidad lo que hay, amiga, o sea, que no vas a dormir, no hace falta. Entonces ahora hay como una especie como de flagelación además en Instagram un montón de cuentas, ¿no? De que los niños, que qué horror, que sí, que los quieres mucho, la crianza respetuosa, lo más respetuoso que es una bofetada a tiempo, ya te digo yo, eso es lo más respetuoso que hay, porque no sacas otra cosa. Pero dentro de todo eso, ostras, ¿por qué? O sea, es que es precioso ser madre, es que a mí, de verdad que, jolín, yo echo de menos, y parece una barbaridad, el despertarme por las noches. O sea, yo era de las madres taradas. Yo creo que habrá madres que se sientan identificadas con eso que has dicho. Pero, ¿por qué crees que existe esa criminalización en torno tanto a la maternidad como a la familia? Porque yo escucho como muchas frases de... Porque además me hace gracia, porque todas tienen tienen hijos y luego dicen, no, yo es lo mejor que tengo en mi vida, pero si volviese atrás no lo haría porque es muy duro. Entonces yo creo que al final lo que hay es como una idealización de que se supone que en nuestras vidas tenemos que ser felices, no sé, de forma continua e ilimitada, y que no existen momentos como de sufrimiento o de dificultad, digamos, ante determinadas situaciones. No, porque yo creo que es todo este pensamiento de la felicidad instantánea, o de que todo tiene que ser, que es todo transmitido por... Que a ver, que no es que lo criminalice las redes sociales ni la sobreinformación, pero, sinceramente, la maternidad es la maternidad. Y creo que todo se mezcla con una idea malentendida del feminismo absurdo que tenemos, y de que somos antes mujeres que madres. Bueno, sí, claro. Como si fuese incompatible, Como si fuera, ¿no? incompatible, claro. Es que, de verdad, que cuando eres mujer
probablemente seas madre. Y cuando eres madre es que eres mujer, o sea, no hay tu tía. A mí no me vengas, porque es como yo no me entero de lo que son los binarios. O sea, es que no quiero saberlo. Me importáis 3 narices, binarios o fluidos, lo que queráis. Yo veo hombres y mujeres, punto. Entonces, es absurdo. O sea, nos han vendido un feminismo cuando, sinceramente, yo no soy feminista. Es que no lo soy porque no lo he necesitado nunca. Porque a mí me han educado exactamente igual que a los hombres, pero es que no soy exactamente igual que los hombres. Porque yo puedo ser periodista, yo he podido ejercer de corresponsal de guerra, pero no puedo ser estribadora de barcos en Bilbao. Es que es básicamente imposible. Entonces, ¿tengo los mismos derechos y tengo las mismas obligaciones? Sí. ¿Soy exactamente igual? No. Entonces, dentro de eso, del feminismo malentendido, que es el absurdo que nos venden y el discurso que tienen ahora todos los jóvenes y no jóvenes, que eso ya sí que da pena, ¿eh? Porque que lo haga la mema de Greta Thunberg. Pero, hombre, Ada Colau, pues tenemos una edad ya. Mejor vete a la peluquería, Ada, de verdad. No te metas en un barco. Nosotras compartimos mucho ese antifeminismo. Y sí que es verdad que, bueno, se piensa que ser madre y ser mujer dentro de este feminismo es como algo que es incompatible, como he dicho, cuando yo creo que la maternidad es algo que forma parte de la esencia de las mujeres y lo que hace que sean diferentes a los hombres, incluso biológicamente, culturalmente, esa diferencia de roles a nivel histórico, ¿no? Y es como, bueno, quitarle a la mujer esa esencia suya y volverse en contra de sí misma. Y luego también, algo que hace mucho el feminismo es victimizar a la mujer constantemente y bueno, pues es la hipocresía de este feminismo, ¿no? Defienden ese empoderamiento, pero luego victimizan el hecho de ser mujer. Y un claro ejemplo, pues eres tú, ¿no? Que tú eres madre, pero has continuado con tu carrera profesional, has estudiado dos carreras, ¿no? Historia y periodismo. Y bueno, pues sí, ser madre obviamente conlleva sacrificios, pero como cualquier cosa, ¿no? En esta vida que merezca la pena, ¿no? Es que y uno cuando es madre, efectivamente, y benditas prioridades, porque si en esta vida no tenemos prioridades, vivimos en una tabula rasa absoluta. Es decir, en el momento que tú te conviertes en madre, por supuesto que cambian tus prioridades. Y por supuesto que con un niño ya te piensas un poquito si te mandan a los Balcanes y dices, pues mira, vamos a quedarnos en oficinas por ahora, porque ahora no es que yo por mí, bueno, pero es que ahora hay que vivir por una persona más y quiero esa persona, llámame loca, pero le quiero criar yo. O sea, entonces claro que hay prioridades, pero benditas prioridades, en el cual tu vida, yo de verdad cuando me acuesto por la noche no me acuerdo en absoluto si he hecho bien o mal. Hombre, te sientes bien porque has hecho un día de trabajo bueno, pero de verdad que lo último que pienso, y doy gracias a Dios, es por el don de la maternidad. O sea, no podría concebir mi vida sin ser madre. Pero claro, como tienes discursos, por ejemplo, esta tipa, no puedo con ella, Enara Álvarez. ¿Por qué no meten a esa chica en un... Justo me estaba refiriendo a ella cuando te he dicho cuando te he puesto ese ejemplo, porque ella tiene un hijo y dice, es lo más maravilloso del mundo. Si yo volviese atrás, no lo tendría. Imagínate que tu hijo ve eso en un futuro. Claro, es que... O sea, a los hijos de estas chicas, ¿qué les gustará? Ver que su madre dicen, pues es lo más bonito que me ha pasado. Es que aunque tu hijo, de verdad, sea el lute, que ya el lute, esto es de ser vieja, o sea, al mencionar al lute. Pero es verdad, es que aunque tu hijo... Yo a mis hijos siempre se lo digo, decirme la verdad cuando hagas una cosa, porque entonces tengo que ver si saco la pala o la pistola, o sea, pero para ayudaros. Eso es básico. Pero estos chicos, digo yo, que dirán, juego, cuando vean una entrevista a mi madre, les apetecerá decir, pues vosotros sois lo mejor de mi proyecto vital. Pero el pobre chico este de Enara Álvarez, ya te digo que te tiene que costar que tu madre sea Enara Álvarez, una señora que alardea de la sexualización, que es otra cosa que no puedo soportarla. No puedo soportar, la hipersexualización de las mujeres. O sea, ¿por qué tenemos que valer más enseñando más ropa? Es que estás tocando todos los dogmas feministas. Claro, es que te puedo... O sea, de verdad, yo podría ser una mártir para ellas. O sea, a mí me podrían apedrear el día del 8M, porque me las cargaba a todas una por una. Las de las batucadas también tengo para repartir a las tías con las batucadas.
Pero es que es muy hipócrita porque parece que cuanto más te hipersexualizas o cuanto más enseñas en redes sociales, cuanto menos ropa llevas, más empoderada estás, cuanto más te pintas los labios o cuanto más al final pues te hipersexualizas, pero luego cuando se trata de defender a una mujer que por imposición le obligan a taparse, entonces eso es libertad absoluta. Eso es libertad absoluta. Entonces es la hipocresía del siglo XXI. A mí me encantaría, o sea, no sé si os gustaría a vosotras, a mí me encantaría, pasa que igual rayo un poco la Convención de Ginebra, abrirles el cerebro en tiempo real cuando te están diciendo que es maravilloso esta Enara Álvarez no llevar bragas, pero... Eso es lo más flojo que ha dicho. Eso es lo más flojo, porque no me voy a meter en jardines que después luego a mis jefes me meten la tijera. Pero ¿te parece maravilloso que en los colegios de Madrid, en Vallecas, las niñas ya con 14 años, ¿no? Se lo ponen cuando les viene hoy paseando la regla? Por aquí, por Leganés, sí. Hemos visto una chavala que tendría 5 años, 5 años, porque realmente se lo ponen cuando les baja la regla, ¿no? Pues pero te digo yo que no... Pues mira, bueno, pues serán ultra musulmanes, o sea, pues lo peor. Entonces, en la misma conversación, estas señoras te pueden estar diciendo que nosotras parimos, nosotras decidimos, y a la vez, por Dios, es que hay que ponerte el hijab, porque... ¿Pero qué me estás contando, hermana? ¿Pero qué me estás contando? Pero es que son las mismas que criminalizan los malos tratos, que solo son machistas, que no lo puedo entender, porque el maltrato es el maltrato de un hombre para mujer en determinados casos y de una mujer para el hombre. Porque vamos a ver, lo de Juana Rivas, ¿qué es? Juana Rivas no se habla de Juana Rivas. Está la Paqui, que es su abogada, que también llamarte Paqui de abogada, hija, ponte otro nombre más digno. Francisca, Paqui. Está Juana Rivas, pero no, eso, la culpa siempre la tiene el hombre, que es la criminalización del hombre también, que es con el miedo que viven los hombres actualmente. O sea, los que tenemos hijos varones, yo en la vida podía imaginar que yo les iba a decir, oye, ojo, en el bar o en la discoteca en la que vayáis, cuidado, si no conocéis a las chicas, por favor, lo mínimo. ¿Pero qué libertad es esa? O sea, ¿qué libertad es esa? Pero lo que te digo, o sea, están criminalizando eso, pero, sin embargo, porque no lo quiero llamar islam, lo quiero llamar dictadura islámica, porque al fin y al cabo es lo que es, o sea religiosa o sea política. Pero están dando por sentado que es maravilloso que unas tías se pongan un burka. O sea, no lo puedo entender. Entonces, por eso me gustaría abrir en tiempo real ese cerebrito, porque ¿dónde estará esa materia gris? Bueno, tú les abres el cerebro y suena la banda sonora del PSOE. Sí, por eso, o sea, pues sí, sonará, o sea, pues, pero es que es realmente asqueroso. Sí. Yo luego quería que entrásemos un poco en materia en cuanto a la situación de las mujeres en el Islam, pero lo dejaremos un poco más adelante, porque quería que nos contases un poco en qué momento decides tú estudiar periodismo y qué es lo que te lleva pues, a tomar esa decisión, qué inquietudes tenías en ese momento y cómo empiezas a recorrer ese camino. Pues la decisión, fíjate, es que va a salir, sonar horrible. Yo la primera vez que tengo conciencia de que quería ser periodista, que no sabía cómo se llamaba el ser eso, es que vi en la tele a una monja que se llamaba Madre Angélica. La Madre Angélica es una monja de Luisiana que funda un canal de televisión, el primer gran canal de televisión católico, que es EWTN. Pues esa señora monta un canal que llega hasta hoy y todo es con aportaciones, ¿no? de los televidentes. Bueno, pues esa mujer, independientemente que era monja, estaba acomodando las noticias. Y yo dije, yo en esa época, colegio religioso, y nos habían llevado a ver unas monjas carmelitas, dije, pues yo aquí no me veo, pero yo igual me puedo ver con un hábito. Dije, pues yo quiero ser esa monja. Entonces fui al colegio y pregunté quién era esa monja. Entonces me contaron lo del canal de televisión y dije, yo quiero ser esto, porque yo quiero contar lo que pasa. Porque como hablo mucho, yo digo, pues que me paguen por hablar. Que me paguen por hablar, porque yo hablaba muchísimo y aburría, pero bueno, podía te dar el sermón de la montaña, te podía dar en un momento. Y además era muy teatrera en mi casa, siempre hacía cosas y... Entonces me gustaba mucho comunicar. Pero realmente
bueno, pues luego ya llega la época que tienes que elegir en BUP, porque yo soy de BUP y de COU. Y dije, bueno, pues letras, porque básicamente yo, pues, bueno, tú que eres de ciencias, es que yo los logaritmos estuve a punto de tatuármelos, a ver si me entraban por alguna parte, porque eso era terrorífico. O sea, yo me quedé con... A mí ya hacer una raíz cuadrada me parecía casi que podía aterrizar un cohete en Marte. Pero, bueno, pues fui preguntando y dije, bueno, pues yo quiero hacer periodismo. Entonces llegó la cosa que es decírselo a mi padre, porque en mi casa sí que había, en la familia, tanto materna como materna, o eran militares o eran médicos, o sea, y maestros también había. Pero periodistas había solo uno. Y ese periodista había salido mal, porque había salido mal y era en la deshonra de toda la familia, porque fue director del ABC durante la Guerra Civil Española. ¡Jojo! Lázaro Somoza Silva, el muy canallita, se llevó parte del oro a México y se fue a México. Entonces, imagínate tú, para una familia, que mi familia era muy franquista, pensar que el único periodista era rojo y se había trincado el oro para irse a México. Entonces, díselo tú a mi padre, este buen militar del régimen. Entonces me dijo, ¿pero eso qué es? ¿Eso es lo de Lázaro? Le dije, bueno, hombre, no, intentaré no llevarme el oro, pero si me le llevo el oro, no te preocupes, que yo te daré algo. Y me dijo, bueno, pero eso estudia en Madrid. Y le digo, bueno, ¿en Madrid o en Santiago? No, Santiago no, porque hay mucho hippie. Entonces me dijo, a Madrid. Entonces me fui a Madrid y me dijo, pero eso me parece poco, tienes que hacer otra carrera. Y yo, ¿qué hago yo? Entonces lo que busqué es, dije, ¿qué carrera me pilla cerca de periodismo? Yo estudiaba en San Pablo CEU. Entonces, en el mismo campus, la que había enfrente era historia. Y dije, pues ya está, me matriculé. Entonces, no me matriculé en historia por cultura, o sea, me matriculé por cercanía. Lo que pasa que es verdad que la historia, y después yo hice la especialidad contemporánea, realmente no entiendo mi carrera de periodismo sin haber cursado historia. Pero es una historia muy poco épica la de por qué hice historia, que es porque estaba a 2 minutos exactamente, entonces por la mañana hacía periodismo y por la tarde... ¿Y te sacaste las dos a la vez? Y me saqué las dos a la vez y hice el doctorado. Antes era más fácil, o sea, no había que hacer tantos TFGs y tal. Había que estudiar más, pero como te dejaban fumar en las clases, pues lo llevabas bastante mejor. Además, has sido una periodista que le gusta el trabajo de campo, ¿no? Es que el periodista tiene que ser trabajo de campo. Bueno, o sea, que se lo ahora hay digan otra a mentalidad, Sara ¿no? Pérez Santaolalla. bueno, pero es que esa niña, yo creo... ¿Esa tiene la carrera? No. ¿Tú crees? No tiene la carrera. La empezó, pero no la acabó. Claro, Se es presentó que- a las listas por el PSOE en Salamanca y Ya no... está bien. ya está ¿Cómo ahí, que sí. qué? Es de Salamanca, 2 grandes salamantinos. Que y Sara Sí, Santaolalla, qué oh. maravilla lo que da esa provincia, con el rosetón de Franco que sigue en la Plaza Mayor. Pero hombre, ahora hay otra mentalidad dentro del periodismo, porque pues, las redes sociales también Ya, ha hecho que a ver. degenere un poco la mentalidad del clickbait, de buscar investigar poco, de moverse lo mínimo igual de la oficina o de tu casa, porque ya la gente teletrabaja. Y bueno, el periodismo que he hecho en falta yo es el de ir cámara en mano, libreta en mano, al conflicto, que es lo que tú hacías porque ibas a zonas de guerra. Sí, yo ahí aterricé también por casualidad absoluta. O sea, en el fondo muchas cosas, menos lo de tener hijos, el resto ha sido todo como mucho por casualidad. O sea, como el estar en el momento en el que pasaba. Y lo de zona de conflicto, bueno, pues una amiga, su hermano es sacerdote, sigue en Roma, y una fundación pontificia que se llama Kirche in Not, que esta fundación surge desde un dicasterio, o sea, desde un ministerio del Vaticano, después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a los sacerdotes católicos que se habían quedado en el bloque comunista, ¿no? Y darles ayuda, y para la reconstrucción de todas las comunidades católicas que habían quedado devastadas después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues estos, su agencia de comunicación le dan un giro y empiezan a montar una productora dentro de Roma, bueno, en realidad está en Alemania, pero
llevada desde Roma, para grabar los proyectos donde están, pero sobre todo para documentar dónde los cristianos, comunidades cristianas, porque generalmente son católicas, pero bueno, hay en zonas sobre todo de África y en Siria o Afganistán que son cristianos, para documentar esa persecución que empezaba, ¿no? Y ¿qué año estamos hablando? Pues estamos en el 98, en el año 98. Ya se hacían documentales, pero sí que querían abrirse porque acaba de terminar la guerra de Bosnia. Y la guerra de Bosnia había habido un genocidio de las 3 etnias. Lo que pasa es que sufrieron muchísimo más los bosnios, o sea, de parte de los croatas. Y ahí volvemos otra vez a la maravillosa religión de este querido Alá, que poco amor había en el genocidio de Srebrenica, por ejemplo, que se zumbaron una aldea a 300 niños, mujeres, ancianos, y es verdad que no era lo más cruento que vino después, ¿no? con Al-Qaeda o el Daesh. Pero bueno, surge así, ¿no? Entonces, pues empiezan a montar un equipo de corresponsales. Teníamos una ventaja, que es que no teníamos que abrir telediarios, que eso es interesante. Entonces, ahí puedes medir un poquito más el riesgo, el no asumir tanto riesgo. Pero estábamos en zona de conflicto. Entonces, fuimos a Bosnia, pero ya con la guerra terminada, ya con la llegada de la ONU, la tardía llegada de nuestra amiga la ONU y la OTAN, que llegaron a guerra terminada, porque no les salió de las narices a los Estados Unidos, como siempre, intervenir. Y de ahí se encadenó con Kosovo, y Kosovo duró hasta el 99, y bueno, pues la de Bosnia la vi terminada, pero la de los Balcanes nos la chupamos entera, la de Kosovo. Y de allí pues se abrieron varios equipos, ¿no? Asia-Pacífico, Oriente Medio y América Latina. Se llama América Latina porque aquí somos muy progres y no decimos Hispanoamérica, en el Vaticano se dice América Latina. Entonces, pues, es que son así. Yo digo Hispanoamérica y me peleo con ellos constantemente, pero, ojo, pues bueno, América Latina. Y después ya me metieron en Asia-Pacífico, y Asia-Pacífico, pues, cogí a China, que no puedo entrar en China, estoy expulsada del país, porque ahí no podíamos. Íbamos a grabar entrevistas a sacerdotes clandestinos y a obispos que estaban bajo arresto domiciliario del régimen. ¿Y no puedes entrar a día de hoy en China? Ya no puedo entrar. ¡Ostras! No puedo entrar ni en China ni en Pakistán. Pakistán me detuvieron, Pakistán sí que estuve detenida, y en Pakistán nos echaron. ¿Y por qué te detuvieron? Pues porque nosotros fuimos a rodar, acababan de nombrar en el año 2006, parece que era Shahbaz Bhatti, que era el primer ministro para las minorías religiosas que había en Pakistán. La cosa ya estaba calentita porque ya tenían la ley de la Sharia allí, y había habido casos mediáticos como el de Asia Bibi, una mujer cristiana que en un pueblo que era básicamente cristianos, ella estaba recolectando arroz y bebió del vaso de una mujer musulmana, y Asia Bibi se está pudriendo en la cárcel todavía. O sea, era un caso muy mediático, sobre todo en el mundo católico. Entonces íbamos a tener una entrevista con Shahbaz Bhatti, que era que era el primer ministro para las minorías, era cristiano, para las minorías religiosas. Y además es que se habían encadenado varias fatuas, que eran varios edictos en contra de Shahbaz Bhatti, en el que se le amenazaba ya de muerte. Y dijimos, bueno, pues malo será que a este hombre le vaya a pasar algo, ¿no? Efectivamente, se lo zumban. Entonces, asesinan a Shahbaz Bhatti, hay unas revueltas con los cristianos, y nosotros pues dijimos, pues ya que estamos aquí, este señor pues ya ni con una ouija lo entrevistamos, y nos metimos en una de las revueltas. En una de las revueltas, una minoría cristiana se le ocurrió la feliz idea de hacer confeti con el Corán. Y ahí estábamos dos tontos, muy tontos, pa'lante. Entonces, pues bueno, se pudo después, pero hombre, el susto no porque entre que no les entiendes. Es que eso es la cosa que más acojona cuando te pasa, que es que no les entiendes. Después que
amables no son. Y que dices, es que aquí todo mal, o sea, es que no hay posibilidad, sí, me pueden echar de menos, pero ¿cuánto va a pasar hasta que me echen de menos? Pero bueno, luego se pudo, estuvimos unos 10 días. Unos 10 días, lo bueno es que estábamos separados, claro, hombres y mujeres, el compañero hombre, yo mujer, y yo estaba con un modulillo de cristianas, entonces, como me veían tan blanca, pues me daban cosas, decían, pensar que iba a ser una diosa blanca o algo así. Entonces me daban muchas cosas, porque ahí en las cárceles, esto no, o sea, no es foto del real, ¿eh? En las cárceles en Pakistán, en cualquier parte del inframundo, ahí tienes que pagar por el suelo que estás. Pasa que nosotros estábamos con una cosa como, llamémoslo preventiva, y estábamos un poco mejor, pero aún así también para comer te tenían que dar, pero tenía como me hice como una corte y me veían muy blanca. Yo empecé a dar cosas que tenía. Creí mi propia en una casta y yo dije, pues si es que de aquí malo será que no salga una religión, o sea, porque empiezan a adorarme estas señoras. Pero bueno, se solucionó. Que ahora es Santa Matilde, pues imagínate que igual alguna se ha quedado con una parte y yo muero y de repente termino beatificada, como Carla Acutis, pues cosas más raras han visto también, Carmen, te digo. Pero bueno, pues esas cosas que pasan. Y esas cosas que pasan, en las cuales dices, ¿qué necesidad tengo yo si ya soy madre? ¿No? Pero cuando eres corresponsal de guerra, yo no me puedo considerar corresponsal de guerra. O sea, no soy Gervasio Sánchez, no soy Arturo Pérez Reverte, no lo soy, o sea, cero. Nosotros íbamos, éramos un poco la monja y el mariachi, o sea, porque es verdad, mi compañero es mexicano y yo que iba muy monjil, porque en esas zonas, cuanto más monjil, ya voy monjil yo de serie, pues ahí iba como unas faldas largas, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez Gervasio Sánchez... en una guerra religiosa en Pakistán. Sí. Pero por idiotas, o sea, yo de verdad que después le decía, digo, la tonta y la más tonta, o sea, es que ¿en qué momento pensamos que iba a salir bien estar en una revuelta? Es verdad que sabes esas cosas que dices, por ejemplo, cuando eres periodista, la primera intuición que tengas, síguela. Bueno, pues ahí es cuando te das cuenta que la primera intuición, que era, vámonos, ¿qué necesidad? No la seguimos. Y entonces, ¿recuerdas como a cámara lenta yo veía caer un confeti? Yo dije, joder, el confeti este tiene mucha letra. Y ahí, pues ya para adelante. Pero, hombre, corresponsales es Gervasio, corresponsales es Arturo. O sea, esos tíos, ole. Nosotros eso, la monja y el mariachi, nosotros no teníamos que abrir telediarios. Nosotros no nos jugábamos la vida. Y si te la has jugado era por estupideces o porque, bueno, pues porque estabas en un sitio equivocado o porque, mira, bueno... José Couso estaba en la habitación, estaba en su terraza, ¿no? y le dispararon. Pero corresponsal no nos podemos llamar porque, o sea, traicionaría el trabajo de todos estos hombres a los que yo admiro profundamente, o David Beraín, o sea, no puedo, no se puede. Nosotros, bueno, pues informábamos de una realidad de la Iglesia en zonas en las cuales tampoco es que haya mejorado demasiado la libertad religiosa, y en eso hay que ser honrados, pero el único partido y las únicas personas que habláis de lo que pasa con los cristianos en Nigeria, en Siria, es el Frente Obrero, sois vosotras, es Roberto, ¿no? Y entonces, es lo que hablábamos antes, creo que en muchas cosas los católicos, en conciencia, o yo por lo menos, no quiero dar lecciones a nadie, yo en conciencia creo que solo puedo votar al Frente Obrero en Madrid, o sea, en Madrid, en España, perdón, porque es el que defiende todo en lo que yo creo. O sea que voten al Frente Obrero. Tú siempre dices, o yo en algunas de las entrevistas que he escuchado tuyas, dices que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo, pero a mucha gente le explotaría la cabeza que en España, que en Occidente, se afirmen este tipo de cuestiones justamente por lo que has comentado, porque los conflictos o la situación que viven los cristianos lejos de Occidente ni se visibilizan, ni se hablan, ni se muestran realmente. Cuéntanos qué situaciones has cubierto tú que vivían los cristianos fuera de Occidente y cómo son estas realidades.
Pues mira, la primera a la que me enfrenté fue en Bosnia-Kosovo, sobre todo de las minorías de la etnia serbia, que eran mayoritariamente musulmanes, hacia ortodoxos y católicos. Ahí la guerra religiosa es lo peor que puede haber, junto con una guerra civil. O sea, no, porque personas que antes convivían, en el momento que entra la religión entre medias, eso es un polvorín y matan al vecino, violan a la prima, o sea, no hay... Pues estas fueron las primeras. Después de ahí, en China, la falta de libertad religiosa, evidentemente, bueno, es un país comunista, bueno, es una especie como de distopía comunista también, ¿no? Pero ahí además se hace una cosa que es muy cruel y ahí... Mira, no voy a criticar yo al Papa, pero bueno, como este Papa ya está muerto, pues no pasa nada. Los católicos clandestinos chinos, que son los que son fieles a la Iglesia Católica, en la cual hay misioneros, sacerdotes, religiosas y obispos. El régimen chino durante mucho tiempo, o sea, ahora campos de reeducación quedan pocos, pero les llevaban a campos de reeducación o los arrestos domiciliarios. O sea, hay obispos en China que han muerto dentro de arresto domiciliario. Evidentemente dices, no explotan como los cristianos de Nigeria, no, pero sí que han sido asesinados y una persecución durante tantos años. Pues el Papa Francisco quiso llegar a un acuerdo con lo que llaman la Iglesia Patriótica. La Iglesia Patriótica es la iglesia que es muy parecida en rito a las iglesias. Yo me acuerdo de las cosas que, por imbécil, porque son muy parecidas, y nos metimos a grabar una iglesia y era patriótica en Beijing, y de ahí salimos a la frontera, porque son iguales. Lo que sí que es verdad que los sermones, el mensaje, están todos edictos del partido, ¿no? Bueno, pues llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica de Roma, con la Iglesia Patriótica, es una traición absoluta a toda esa iglesia, que son más de 14 millones de chinos que han estado en la clandestinidad y que se han jugado el tipo por seguir a Jesucristo y por ser fiel a ti, Señor de blanco, en Roma. Entonces, ahora... Es verdad que Benedicto XVI preguntaba muchísimas veces desde la Secretaría de Estado a la presidencia de China que por favor que les llegara un listado con nombres de todos los sacerdotes que estaban en campos de reeducación y obispos en arresto domiciliario. Nunca se les contestó. Francisco lo dejó en el olvido y lo único que hizo es llevar a todos los de la Iglesia Patriótica a un encuentro en el Vaticano. Pues entonces, hijo mío, no me pidas que sea clandestino y no me pidas que muera por ti. Entonces, en China, en Pakistán, es verdad que toda esa zona de India, Pakistán, Bangladesh es complicada. Es complicada porque, por ejemplo, en India cada vez hay más sectas islámicas, cada vez hay más y es una barbaridad. Esas no respetan nada. Esas no respetan absolutamente. Ni los hindús, ni los cristianos, ni nada. Cero. O sea, el Islam no trae nada bueno. O sea, el Islam no trae nada bueno y sobre todo el Islam se nutre porque es... Vas a ver tú que mañana tengo 4 aquí en la puerta de mi casa. Pero bueno, es rastrero. Es rastrero porque se nutre desde el miedo, desde la ignorancia y precisamente en un montón de comunidades, sobre todo en los Dalits. Los Dalits en la India generalmente son comunidades católicas y son mucho más que los intocables, son los innombrables. O sea, no hay ni casta, no se les considera una casta porque se llaman los Dalits, que son los innombrables. Bueno, pues ¿dónde están entrando las sectas islámicas en India? A través de esos Dalits, los que les prometen muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente nada. Entonces, eso es lo rastrero del Islam. Eso es lo realmente rastrero, porque un imán... ¿Te crees que los tíos estos que están en los Emiratos Árabes se la sopla todo? O sea, se la sopla todo y le viene un imán y les dice que su hijito, que a morir por Alá, le dice, mira, amigo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pero a todos estos chicos, mira, la cantidad de madrasas que hay en la zona de casi pegando con Pakistán, en Bangladesh, la cantidad de madrasas y madrasas clandestinas que hay en Dhaka, alucinas. ¿Y ahí quién está? ¿El hijo del millonario de turno? No.
Está el hijo de los más pobres, ¿por qué? Porque se los quita de medio, porque son familias, ningún control de natalidad, o sea, ninguna planificación familiar, hijos a cholón. Te viene el imán y te dice, te quito a 3, vas a ver que va a aprender el Corán, ya está. Ahí tienes el caldo de cultivo, la ignorancia y la pobreza. El Islam es como una mala ladilla. Amigos del Islam. Y para toda la gente que cree, por ejemplo, en la convivencia aquí en España y que está, digamos, permitiendo o ignorando o mirando hacia otro lado de la presencia cada vez más importante y más influyente que hay en España por parte del Islam, que tú que has estado viviendo en territorio hostil, digamos, y más directamente ese conflicto religioso, ¿qué le dirías respecto a, bueno, pues a esa idealización de lo que es la convivencia? Es imposible. O sea, es imposible. Tendrían que dejar de ser ellos para que pudiéramos convivir. Es imposible. De verdad que es absolutamente imposible. O sea, si tenemos un caso idealizado como el de Argelia en los años 60, que tú ibas a Argelia o ibas, por ejemplo, a Beirut. No vivía yo en los años 60, pero bueno, esa época de Beirut en la que era muy occidental, o Irán, que era muy parecida a Europa, pero actualmente, que además las comunidades islámicas, vamos a ver, tú dime cuántas moritas que no sean de servicio ves por la calle Serrano. O que no vengan con con un bolso de Louis Vuitton porque vienen detrás de 4 jeques. ¿Dónde está? Se establecen igual que en Francia. Lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en Francia, de todos los distritos en los cuales ya no puede entrar ni la policía, todo se replica en España. O sea, más o menos, calcula 10 años, pasa en España. Porque no sé, desde la Revolución Francesa nos salpica absolutamente todo. Pues es lo mismo, o sea, se crean guetos en los cuales ni son franceses ni ya pertenecen las segundas generaciones o sea, no están enraizados en ninguna parte, con lo cual es un caldo de cultivo de la droga, del tráfico de armas, de agarrarse a algo que realmente les surja la pertenencia. O sea, cuando tú naces en un país, una segunda generación en la cual no te consideran español, pero tampoco ya eres de Rabat, ¿a qué te coges? A lo que te identifica, a lo que te da identidad. Y lo que te da identidad, en contra del que no te acepta ni en España ni en Rabat, es la religión. Entonces, eso es un caldo de cultivo. Es imposible. Pero vamos a ver, ¿cómo nos vamos a adaptar a unos tipos que van por el Raval dando unos gritos y unos golpes, que eso es imposible? Entonces, yo lo siento, te dije que no iba a hablar de esto, pero es que no puedo. No puede ser que nuestros obispos... Yo no lo he preguntado. No lo sé, pero me ha salido solo. Yo te lo iba a preguntar. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser. No tenemos jaranas los cristianos, que tenemos que salir en defensa del Día del Cordero, o no sé qué... Que es imposible, pero ¿por qué no? Porque nosotros no tenemos, creo que los españoles no somos sospechosos de no ser acogedores, pero cuando una persona no se quiere adaptar y encima te quiere imponer sus normas, pues no puede ser. ¿Y por qué por parte de la comunidad cristiana en Europa se permiten esta serie de cuestiones? Pues porque yo creo que tenemos un buenismo malentendido. O sea, creo que es la religión, hombre, la religión católica pues es una religión que intenta, bueno, pues tener unos principios de bondad, de paz, pero claro, una cosa es que tú seas bueno y otra cosa es que seas imbécil. Entonces estamos llevando un momento en los cuales que somos imbéciles, o sea, poner la otra mejilla para nada no tiene ningún sentido, porque ellos no lo harían. O sea, ¿en qué momento piensas que un señor con su chilaba le dejan entrar a una iglesia y le dices, venga, para ti, vandalízala, no lo va a hacer? Y entonces, ¿qué tendríamos que decir nosotros? Pero eso ya está pasando en España. Pero ya está pasando en España. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, es que es un buenismo malentendido, también es lo políticamente correcto. O sea, en eso, ahí esa es un poco mi defensa a todos, que no es defensa. Me encantaría alguien valiente,
Pero claro, es que valientes, ¿sabes lo que pasa? Que también esto es como una pescadilla se muerde la cola. Hay tanta sobreinformación que si los obispos no se pronuncian por el Valle de los Caídos, les van 23 señoras mayores a la puerta de la conferencia episcopal a querer lincharlos. Si el obispo de Madrid o desde la conferencia episcopal dicen lo del también, entonces yo creo que lo que tenemos que empezar es a ser un poco valientes, a decir lo que realmente pensemos en conciencia, y es que no podemos defender una religión que nos está masacrando a los cristianos, o que en cualquier caso, si lo pudiera hacer en España, lo haría. Solo hay que esperar a que tengan el poder y la influencia. Justo, es que no hay otra. Y ya, o sea... Yo lo he repetido mucho en este podcast y en el canal en general, porque creo que hay gente que está confundiéndose, digamos, de aliados, digamos, o de a quién está criticando. Porque yo veo influencers o podcasters o gente que es cristiana y que incluso es católica, que invita, que blanquea y que se codea con influencers islámicos porque creen que la crítica a lo woke, al feminismo, a toda esta izquierda degenerada, les une. Pero no se dan cuenta de que no podemos abandonar nuestras raíces o no podemos, para criticar a esta izquierda, unirnos a gente que apostaría por dejar a las mujeres encerradas en casa. Y entonces, en esto te quiero preguntar, porque hay mucha gente que tiene esos prejuicios, incluso yo creo que a lo mejor yo de más joven también los tendría, esa equiparación que se hace de religiones como si fueran prácticamente lo mismo desde determinados sectores, y cómo se intenta criminalizar, porque en España ha habido mucho proceso de criminalización hacia la Iglesia, y se intenta pintar como algo ultra mega conservador, mientras que se blanquea el Islam. A ver, la Iglesia católica es lo que es, ¿no? Y tiene esa doctrina y atiende a doctrina. Es decir, tiene unas normas básicas por lo que nos regimos todos los católicos. Otra cosa es que nos quieran equiparar a todas las religiones. En la religión católica, o por lo menos en la historia de la Iglesia de estos últimos años, y es a lo que se acoge en toda esta progresía anticatólica, proislámica, es el caso de la pederastia, que es un caso que la Iglesia católica se ha admitido, y desde todas las conferencias episcopales se han hecho auditorías, ha habido momentos de perdón con las víctimas, hasta hace nada, o sea, hace una semana sale otra vez un documental del padre Maciel, de los Legionarios de Cristo, que es un tipo que abusó de menores, tuvo hijos, escándalos económicos. Es verdad que ahí la Iglesia fue corresponsable y el pontificado de Juan Pablo II los últimos años no ayudó demasiado y tapó todo eso. Todo esto se destapa en época de Benedicto XVI, hasta que Benedicto XVI renuncia porque se encuentra un follón. Es decir, todo esto O sea, tú cuando, por ejemplo, el tonto de Quequé, que cada vez que habla, para hablar de la religión, llama a los curas folla niños, y a las monjas roba niños. El imán de la mezquita, ¿cómo lo llama? Que no lo llama. No lo llama. ¿A que no lo llama? Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que los católicos hemos entrado en un buenismo, pero precisamente porque se tiene miedo al conflicto. Es verdad que la época y el pontificado de Francisco tampoco ha ayudado, porque enseguida se llamaba al orden. Ahora es verdad que, bueno, como estamos empezando y no sabemos cómo va a ir desarrollándose el pontificado del Papa León XIV, que por ahora está siendo muy tranquilo, con palabras hacia la paz y que resuenan, pero bueno, es verdad que la Iglesia católica no tiene una... Joder, me voy a meter una jarana... Pero bueno, malo será que lo vea algún obispo esto. Pero bueno, es verdad que no son valientes. Hay un episcopado que no es valiente. Y les pasó factura, porque la guerra civil, que empezaron a cargarse sacerdotes, independientemente de
se los cargaron más de un bando que de otro. Vamos a ser, porque en la guerra civil murieron casi asesinados 7.000 entre sacerdotes, religiosas, obispos pocos, pero el obispo de Barbastro, que en Barbastro, que fue una de las zonas más perseguidas y con más matanza de sacerdotes, fue el 80% de sacerdotes y religiosas y obispos en Barbastro, 80%. Bueno, pues está documentado que el obispo de Barbastro, cuando le detienen en el 36, al principio de la guerra, dice una frase que después se recoge, porque hay muchos de ellos que son beatos, mártires, y entonces se intentaron recopilar los mayores testimonios posibles para la causa de beatificación. Y dice, el problema de la Iglesia que nos ha llevado a estar detenidos y que nos odien tanto no es porque hayamos hecho algo mal, que también, sino porque no hemos sido valientes. Entonces, estos obispos, con todos mis respetos, porque son mis obispos y a muchos de ellos les quiero personalmente y les admiro profesionalmente, no vale la pena ser cobarde. Porque cuando llega el día, que a lo mejor llega el día en el que Alí saltes por los aires por Alí y por Fátima, creo que moriría más feliz si hubiera sido valiente y decir, iros todos a tomar por culo, sois una pan de cabrones, estos moros de mierda. Es que digo yo que se quedarían más a gusto, que es más fácil ser valiente, pero no somos valientes ninguno. A mí me ha pasado factura muchas cosas, no por ser valiente, llámame boca chancla, porque empiezo a decir, no, me tengo que cortar. ¿Te acuerdas que te decía yo, no, Alicia, esto no puedo hablar? Bueno, pues hija, luego me voy calentando, me tocas las palmas y ya, bueno, ¿para qué me invitas? Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Es que a mí me hace gracia el buenismo, pero creo que también hay mucha confusión y yo quiero también hablar o que me des tu punto de vista respecto a la equiparación, ya no solamente de religiones, sino de, más en tu caso concretamente, de la mujer dentro de ambas religiones. Porque cuando nosotras hacemos mucho contenido en el que criticamos la presencia de cada vez más mujeres en España con burka, con niqab o con hijab, simplemente, ahora en verano con el tema del burkini, y está todo el rato el comentario comodín de que lo equiparan a las monjas. Entonces, nosotras hemos respondido a ese comentario muchas veces, pero quiero que me des tú también tu Mira, desde tu opinión. la Iglesia Católica, nosotros tenemos, o yo, pero creo que todos los católicos, tenemos como equiparada a Dios, o sea, la figura que es corredentora, es decir, que hace posible que Jesús sea Dios, es una mujer, es María de Nazaret. Que para mí, sinceramente, tú imagínate, María de Nazaret, creo, no lo sé, a ver la gente que oye, pero que ya no entramos si después creemos en Dios, no creemos en Dios, si la Virgen era virgen o tal, pero que son personajes históricos, hasta aquí todos estamos de acuerdo. Bueno, pues María de Nazaret es una mujer palestina, ella es descendiente de la casa de David, judía, pero que vivía en esa época porque vivía en Nazaret, que es la parte de territorios palestinos, que eso también tiene tela, porque no son buenos ninguno. Bueno, y esta chica la casan con José, la van a casar con José. Pero un día ella se va, le viene un ángel, en un absoluto acto de libertad, dice, ok, te lo compro, es el Hijo de Dios. Y va José, que José, después es San José y lo vemos en la Biblia, pero San José era un hombre de la época, más bruto que un arao. Era un tío de una tribu de Israel. Fácil de dialogar, no tendría que ser el hombre, carpintero, o sea que la cosa estaba complicada. Y va María y le dice, José, que me habla un ángel y que que estoy embarazada. Pues tú imagínate al hombre ese. Pues esa señora, que es María de Nazaret, ¿me puedes decir que hay algo más feminista que esa mujer? Que decidió decir sola sí, que se lo fue a contar al otro. El otro también, pobre hombre, menos mal que le habló un ángel a última hora, porque si no la cosa iba a terminar mal. Pero, ostras, cuando están diciendo, lo equiparas a las monjas. Vamos a ver, las monjas, yo no te digo que
hasta el siglo XIX a las feas las metían en los conventos o porque no encontraban novio, pues también dices, mira, más que bien, el hábito no me queda mal y aquí, soy fea, pues aquí haciendo mazapanes me apaño. Pero ahora mismo te prometo que hay congregaciones en Valencia, tenéis al Cristo de Martaná, a las monjas de Ollería, tenéis a las Hermanas Pobres en Murcia, que está al lado, está Jesu Comunio, que está petado. La comunidad de Jesu Comunio, que es una comunidad que pasa de las Clarisas, lo forma una maravillosa mujer, Madre Verónica Berzosa. Estas tienen un convento en Lerma. En este convento de Lerma, cuando llevaban 200 jóvenes, en las cuales había ingenieros, químicas, arquitectas, o sea, eso no es una convulsión loca, o sea, no es un contagio. Ahí estaban libremente, pues estuvieron en Cabrera de Valencia, y en Valencia es que son unas monjas que llevan como un hábito vaquero. No sé si las habéis visto. Sí, bueno, yo fui a Esclavas de María. Ah, bueno, pues las esclavas, es decir... Que es un colegio fundado por una mujer que se quedó huérfana de padre, de un padre médico, y que con la herencia abrió un colegio para mujeres. Pues eso es feminismo. Lo que no es feminismo... Bueno, yo creo que no es feminismo. Pero es pro derechos de las mujeres. Pero es pro derechos de la mujer, de acuerdo. No es feminismo. O sea, te digo, hablo feminismo, está mal usado. Sí, entiendo la contradicción que estás utilizando. Está mal usado, tienes toda la razón. No insultemos a las monjas, no son feministas. Por muchas galletas que me metieran. Pero, ostras, ¿cómo vas a comparar eso con unas señoras que o los padres o los maridos las ponen el hijab o el burka con los guantecitos estos, o después si vas a la playa, bueno, las que llevan burkini, pero porque son unas afortunadas. Tú dile a Yamila, que vive en Alepo, lo de la playa. Dice, mira, yo con llevar el burka limpio, o sea, ¿me puedes explicar eso? O sea, es que yo no lo puedo entender. Entonces yo no sé si es que hay mucha imbécil, que también me empieza a asustar que haya mucha mujer imbécil, porque de mujeres imbéciles, bueno, a lo mejor no tendrán hijos, entonces la raza termina ahí, pero habrá mucho potencial imbécil. ¿Cómo puedes equipar un acto de libertad con un acto impuesto? Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, ¿de dónde? No, o sea, vosotras que estáis más en contacto, ¿cómo explican que ponerse un burka es un acto libre? Bueno, yo creo que es que lo viven desde la perspectiva de cómo nosotros hemos crecido con la religión, que es de una forma libre. Uh-huh. Porque yo al final, y creo que en España, tú puedes tener más o menos influencia, pero vives desde la libertad tu fe. Es decir, tú puedes tener fe o no tener fe desde tu libertad. Y creo que sí que lo eliges independientemente de la influencia que puedas tener. En esos países y en esos contextos y en esas familias no existe esa libertad. No existe. Tú creces y naces y te educan con unos valores y con unas concepciones de la vida, de cómo se rige absolutamente todos los aspectos de tu vida, no solamente digamos momentos en concreto, sino todos los aspectos de tu vida en torno y guiados por la religión. Entonces creo que como nosotros en España hemos crecido de esa manera, entendiendo que la religión la vive de esta manera, lo aplican a esos contextos y lo extrapolan a esos contextos. Y entonces entienden o pretenden manifestar o entender que se ponen alguien de forma libre, decide taparse de pies a cabeza y anularse como persona. Porque yo siempre lo digo, por mucho que ahora esté este blanqueamiento en TikTok, en redes sociales, y manifiesten o planteen el velo simplemente como un complemento, porque lo presentan de esta manera como una cuestión de moda, porque además las ves con el hijab y todas maquilladas de arriba abajo, o sea, con los labios pinchados, los labios... Una contradicción absurda y sin ningún tipo de sentido. Entonces lo plantean de esta manera. Lo plantean desde la libertad que hemos conquistado y que existe en España y en Occidente hasta ahora. Y que no se dan cuenta de que vamos a perder si seguimos avanzando en ese sentido. Y yo creo que también en parte es por complejo hacia lo propio, un odio hacia la propia identidad española y con ello también la religión. Y se utilizan pues toda serie de mitología negra en contra del catolicismo, que hombre, también tiene sus oscuros, ¿no? Dentro de la historia. Por supuesto. Pero es como que se remarcan mucho más
y también se deja de lado toda esa labor de justicia social que ha hecho a nivel histórico la religión, cuando yo creo que en el fondo mucha parte del pensamiento de izquierdas es así por la esencia del cristianismo, de la búsqueda de la justicia social, de la ayuda al prójimo, de todas estas cuestiones, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, que ahora ha vuelto a estar un poco más encima de la mesa porque pues, el Papa León XIV, el primero que habla y que es el que escribe sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre los derechos de los trabajadores, sobre lo que necesita un trabajador, sobre todo más derechos que obligaciones, sobre todo en esos años que era plena revolución industrial. O sea, la Iglesia habla de una justicia social y ahora León XIV precisamente toma el nombre de León XIV por eso, porque él quiere volver a rescatar. Es verdad que los trabajadores, pues hombre, vuelven a tener condiciones precarias. O sea, ayer estaba cenando con unas amigas y un poco mayores que yo, ¿no? Pero una de ellas está jubilada y dice, mira, yo cobro de pensión lo mismo, cobro de pensión 200 euros más que mi hija, que es ingeniero industrial. Entonces, es inviable. O sea, nuestros hijos van a vivir mucho peor que nosotros, muchísimo peor. O sea, y entonces es interesante y es importante volver a hablar otra vez de doctrina social de la Iglesia y de justicia social, ¿no? Pero es verdad que esta nueva... Estamos metidos, anclados en el pasado, ¿no? Porque están constantemente resucitando a Franco, que Franco está muerto, desde donde yo sé, desde el año 75. Vete tú a saber, pero claro, constantemente parece que es que en la anterior legislatura estaba Francisco Franco. Pues esto es lo mismo, con la Iglesia es lo mismo. Pero es que lo hicieron, hombre, ya lo sé, las cruzadas también, y de verdad, y que la Santa Inquisición, que después también hay mucha leyenda negra y habría que estudiar mucho más, pero es verdad que tampoco la Iglesia estuvo acertado. Pero lo que me rodea, gente de mi edad no, porque... Bueno, más que acertado es un momento histórico. O sea, es un momento histórico determinado, justo. Que se pueden criticar muchas cosas de muchos países también y de muchas religiones. Lutero acertado tampoco estaba el hombre en ese momento, pero lo que te quiero decir es que vosotros, que sois mucho más jóvenes que yo, os habéis, aunque hayas sido un colegio de monjas, pero te has educado en la libertad, ¿te han bautizado o no te han bautizado tus padres? ¿Has hecho la comunión o no has hecho la comunión? Y no ha venido el sacerdote a apuntarte en el libro de... Es que eso no existe. Es que no existe. O sea, yo, estamos inventando las cosas que no existen. Tengo muchas amigas que han ido a colegios privados o concertados y que también se han educado en colegios católicos, y hay algunas que creen, otras que no, claro. O que tienen momentos en los que se consideran más o menos creyentes, y no existe esa persecución y esa imposición, y sobre todo también cuando lo viven o cuando creen, cuando tienen esa creencia, no... en esto no sé si a lo mejor coincidiremos o no, pero yo sí que creo que lo hacen con mucha más flexibilidad con la que yo veo que viven los musulmanes. Es decir, cuando tú convives o te relacionas o tienes ámbitos en los que coincides con personas que son creyentes o que son musulmanes, condicionan absolutamente todos los aspectos de su vida. Y cuando digo todos, no es que tú dices, no, tengo una creencia o tengo unos valores, porque yo tengo unos valores que evidentemente marcan lo que hago en mi día a día, pero no tengo unas reglas en las que tengo que aplicar de forma súper concreta, y que si no cumplo a rajatabla estoy perdiendo puntos para... no, y que además cada vez es un proceso como de radicalización más absoluto, y que hay un blanqueamiento en torno a eso ridículo y absoluto que yo no entiendo y que nos va a pasar factura. Entonces, no existe esa persecución. Yo entiendo que a lo mejor otras generaciones lo hayan vivido de una forma mucho más viva, pero eso a día de hoy en España no es realista. Entonces creo que esa leyenda negra en torno a lo que es la Iglesia a día de hoy y lo que está siendo y va a seguir siendo y cada vez es mayor, porque lo podemos, por ejemplo, en los colegios y en los institutos, como están empezando a impartir el Islam. Es una barbaridad. Y aquí todo el mundo mira hacia otro lado, una religión que la concepción que tiene sobre las mujeres es la de que son un animal de compañía, prácticamente. Totalmente. Es que fíjate cómo van avanzando, porque yo me acuerdo que la primera vez que empezaban las cosas era porque en los colegios querían un menú distinto. Un menú halal. En Cataluña ya existe eso. Pues
De eso la cosa va hacia arriba, o sea, nunca va hacia abajo o nunca va a adaptarse. Porque, a ver, yo como católica lo más que puedo cumplir es que durante la Semana Santa, o sea, en Cuaresma, los viernes no coma carne. Pero vamos a ver, que si me voy a comer contigo o contigo, si tú te quieres comer un lechazo, yo no te voy a apuntar en el libro de ay, a pecado. A pecado, no. Sin embargo, vamos, pobre de ti como vayas a... Que claro, no te... Yo sí que he estado en casas celebrando la fiesta del Cordero, me ha tocado. Si yo me tomaba un vasito de vino ahí, pues no, de naranjos. Y si yo me hubiera tomado un vaso de vino, pues esos señores probablemente bien no habría terminado la cosa. Y tampoco comías en la misma mesa. Hasta donde yo sé, nuestras costumbres, que es todo basado en nuestra identidad judio-cristiana, mujeres y hombres, desde que valemos lo mismo para Dios, tenemos que valer lo mismo para todos. Pero para el Islam no. La mujer siempre va 3 pasos más allá, la mujer no puede hablar, la mujer no puede opinar, la mujer no puede salir. O sea, la mujer es lo que tú dices, es un animal de compañía del cual lo que hace es que te perpetúa la especie. Y ya está, no vale para otra cosa, pero también como puedes tener otra, si tienes dinero puedes tener otra. O sea, es toda una distopía absoluta. Y nos estamos olvidando que nuestras raíces son las raíces cristianas y los valores cristianos. Eso no implica que después seas un capillitas o que vayas más veces a misa, sino que los valores cristianos marcan la identidad y sobre todo la ética y la moral de todos. Y la ética y la moral de todos tiene que ser precisamente el querer al prójimo como a ti mismo, luchar por los demás. O sea, pues bueno, lo que hacéis un poco vosotras, ¿no? El estar con los más necesitados, el dar voz a los que no tienen voz, el ser personas dignas, mujeres dignas. O sea, no hay nada más bonito que la dignidad de la mujer. Y la dignidad de la mujer no es que me enseñes lo que sea en Lonely. Es que no sé si se llama Only o Lonely. No, Only. Only, que no quiero... No, la dignidad de la mujer es ser una mujer digna y tener tu dignidad porque te sabes apreciar y sabes apreciar tu cuerpo y no necesitas que te valide un tío o acostarse con 7 tíos o con 100 tíos o como la loca esta que subastó no sé cuántos. No, vosotras tenéis vuestros novios, si Dios quiere maridos o no, pero precisamente esa dignidad de vosotras traspasa porque creéis en un proyecto común, en tener los mismos valores, en tener valores como eso, como la dignidad, el esfuerzo. O sea, creo que todo eso sí que es verdad que trasciende del cristianismo y es algo que nada de ello... el pseudomundo este que nos están vendiendo, la falsa modernidad esta o el wokismo. Es que tampoco, porque como estoy un poco también en guerra con los términos anglosajones, yo ahora digo modernidades. Ah, vale. Yo digo modernidades. Digo, a mí estas modernidades, entonces por eso ahora voy buscando cabinas telefónicas. Nosotros acuñamos el término, bueno, no sé si lo acuñamos o ya, posmodernismo. Es bueno también posmodernismo, me gusta, sí. Los hijos de la modernidad, ¿no? Sí, o sea, que ¿van a ser más felices? No lo creo, no lo sé. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, porque hay mucha gente que tiene el relato de que existe en España la islamofobia y todo esto, ¿no? Entonces, tú que has estado en sitios y en lugares en los que realmente hay una persecución de que tu vida corre peligro por profesar una fe, ¿qué le dirías a esta gente que dice que en España existe una discriminación hacia los musulmanes? En España, en relación de cómo viven los cristianos en países como Siria, como Nigeria, como Yemen, como Níger, Pakistán, Bangladesh. O sea, los musulmanes en España viven, pero vamos, como si vivieran en un gran hermano VIP. O sea, somos imbéciles en... Vamos a ver, es que en los países donde hay cristianos no es que se discriminen,
es que son exterminados e intentan ser exterminados. O sea, no hay decir, bueno, vamos a convivir, o bueno, aunque no tengan los mismos derechos, porque es verdad, por ejemplo, que es una cosa que también me hace tremendamente impopular en muchas circunstancias, que es cuando hablo de Saddam Hussein. Yo viví la caída de Saddam Hussein y estuve en la caída de Saddam Hussein cuando entraron los americanos. No era maravilloso, o sea, no era un régimen, pero es verdad que la constitución de Saddam Hussein, determinando que, por ejemplo, los cristianos no podían acceder a determinados puestos públicos, es decir, no había una persecución, pero sí siempre ha habido discriminación. Que eso, oye, que un morito mañana es alcalde, ¿eh? Sí, sí. Que vamos. Hombre, tenemos en Cataluña Aquí, tenemos en diputadas Cataluña con eso. hijab. O sea, y te digo eso. Y en Ceuta. En países, por supuesto, en Nigeria ni de broma, o en Níger ni de broma, pero en lo que era la antigua, o sea, la Siria ¿cómo se llama el sirio, el del bigotín? Antes de que entrara el Daesh, bueno, no me acuerdo, pero bueno, el caso de Saddam Hussein, la constitución de Saddam Hussein, los cristianos estaban contemplados como una minoría, eran minoritarios. Había ciudades como Mosul o, por ejemplo, Carcos, que en el 2016 entró el Daesh y fueron 100.000 personas que se fueron al Kurdistán. O sea, eso es una diáspora. O sea, eso es una auténtica... Perdón, el 14, en el 16 fue cuando el Naciones Unidas lo consideró genocidio. Bueno, pues en la época de Saddam Hussein, el cristiano, lo que os digo, estaba ligeramente discriminado, pero no era perseguido. Pero es que la cosa no fue mejor cuando los americanos siempre la cagan. O sea, básicamente, un americano desde Vietnam es que no dan pie con bola. Porque entraron en Afganistán, la liaron pardísima. La primera tormenta del desierto, bueno, ahí ni te cuento. Libertad duradera, se cargan y eso estalla, Irak estalla. Y ahí es cuando empiezan realmente a perseguir a los cristianos, porque están células terroristas que terminan de Al-Qaeda y se radicalizan. No me gusta llamarlo Estado Islámico, lo llamo Daesh, porque no creo que no tenían un Estado, hay que tener Estado, el Daesh no lo tenía. Pero se radicalizan y ahí, ostras, es cuando ves, y a mí me pareció un cambio muy bestia, empezar a ver mujeres con burka en Afganistán. Y antes no había mujeres con su hijab, pero con burka, y además burkas negros. Que eso, ostras, pesa. Eso es realmente ya... Joder, no puede ser libre una mujer así. O sea, tú te pones un burka, ¿os habéis puesto un burka? No. Hacer la prueba. Hacer la prueba porque está ideado para que tú en el momento que te lo pongas no eres nadie. No eres absolutamente nadie. Y si es negro, ya... Y entonces todo eso se te va metiendo en la cabeza. Entonces, ¿pero cómo vamos a ser iguales? ¿Cómo? Es que les estamos tratando muy bien. Es que precisamente pues las posmodernidades estas... Pero que no lo sé, porque es que tampoco me fío de Feijóo. O sea, Feijóo vendrá y los dejará pasar exactamente igual. O sea, tenemos una política migratoria descontrolada, pero que esto viene... Pero es lo mismo que pasa en Francia. O sea, esto viene desde Chirac. Y nos va a pasar a nosotros. Y como ninguno de los gobiernos han hecho absolutamente nada porque les ha parecido súper, súper moderno dejar pasar, el papel es para todos, pues aquí lo tienes. Pero es que ellos no es que vengan... Que no es lo mismo del vente para Alemania, Pepe. Que nosotros cuando íbamos a Alemania, cuando íbamos a Suiza, íbamos con contratos de trabajo y íbamos como españolitos más con las gallinas si me apuras. No traíamos ninguna religión, no imponíamos nada, no creábamos guetos. Aquí estos no es que vienen solo con Fatema, y no vienen familias. Y no vienen, o sea, vienen pero a tope. Y gente, y después tienen un montón de niños, porque como tienen un montón de subvenciones, entonces vienen a colonizar, no solo con su trabajo, sino con su religión, con su forma identitaria de ver la vida. Entonces, no. O sea, lo que pasa que no sé, o sea, vosotras que sois políticas, dar la solución, porque yo no se la veo más que estar permanentemente cabreada. Bueno, yo tengo una solución. Que es una solución muy buena, pero ojalá. Yo les expulsaba a todos. Es que no hay otra. Y hacía más cosas que no voy a decir porque, no sé, desde hace unos años, pues decir lo que uno piensa puede considerarse ¿A vosotras delito os de pasa odio. Factura en redes? ¿El qué? O sea,
tenéis mucho, se llama hater, ¿no? Hater, sí. ¿Sí? O sea, ¿y cómo lo lleváis? Porque eso es una pregunta que a mí me interesa mucho, porque a mí me ponen un comentario malo y pasa una mala... O sea, pero Pues- vosotras estáis expuestas todo el día, diciendo además cosas que no son para nada amables al mismo al discurso actual. O sea, ¿cómo lo lleváis? Perdón que haga yo la pregunta. A ver, yo he recibido hate de todos los tipos. Hate físico, voy a decir odio, ¿no? Ya. Odio a lo que digo, odio a lo que pienso, y de gente muy, muy diferente. Pues a veces hay alguien musulmán que me dice que soy una guarra o cualquier cosa. Ya. Y le digo, vale, tío, vete a tu país y, no sé, Ya. haz lo que hagas en tu país, que ahí es tradición, como pegar a mujeres y ese tipo de cuestiones, ¿no? O alguien de derechas que me dice que soy nazi, que soy fascista. Yo cuando veo eso, pues que a mí me anima más a hacer cosas. Y que sí, envíame más mensajes, no me importa. Y ya cuando reciba varias amenazas de muerte, pues yo las recopilo todas y pongo una denuncia en la comisaría. Ya. ¿Y qué os dicen en la comisaría? O sea, cuando llegas con todo eso. Yo no he presentado nunca una ¿No? denuncia por eso, No. la verdad. Yo tengo alguna persona ¿Sí? como muy pesada que sí que hasta que le bloqueé, porque Ya. me da igual en realidad, pero es como que tiene algún tipo de, no sé, tiene mucho tiempo libre y le gusta estar como Ya. continuamente comentando las cosas que además ni siquiera hago, sino que comparto directamente. Pero yo creo que muchas veces es eso, que te anima a seguir haciendo lo que hacemos, porque además creo que es muy necesario y siempre yo siempre pienso que tengo margen de mejora, o que hay mensajes o discursos que pueden completarse o que pueden matizarse, evidentemente. Pero Sí, lo que más nos pasa factura, yo creo, es, por ejemplo, la gente dice, no, hacéis esto por las visitas, porque da muchas visitas a hablar de X tema, como por ejemplo inmigración. Ya. Yo creo que muchos de los vídeos que subimos sobre inmigración ni siquiera monetizan. Ya, claro, es verdad, es que No, justo no o- monetizan, Porque claro. YouTube te dice, bueno, Claro. vale, tendrá muchas visitas, pero no te sirven para nada. Claro. Y además que este tipo de gente yo creo que solamente ve la parte que quiere ver, porque yo y tú también, Carmen, en el canal, por ejemplo, de YouTube, compartimos mucho, hemos hablado sobre el tema de OnlyFans, de la hipersexualización. Sí. Yo cada vez que hablo de la familia y de natalidad, conciliación, etcétera, no sé, hay una campaña brutal de gente que parece que yo les esté obligando a tener hijos, cuando yo solo doy mi opinión respecto a el tipo de sociedad Claro. por el que creo que deberíamos de apostar, independientemente de lo que cada uno luego haga en su casa. Pero es gente que solamente ve el contenido de inmigración y entonces dice, no, es que solo hacéis contenido en torno a esto. Y no es verdad, tocamos muchísimos temas, Yo muchísimos otros también temas. te digo que tenemos suerte de estar en España y Hombre, no tener que hacer esto hombre. desde, no O sé, sea, ser cristianas y vivir en Nigeria, Claro, ¿sabes? o sea, lo más que te pueda pasar sea que tengas que ir a poner una denuncia. Es verdad que, hombre, puede haber una agresión física y eso no es agradable, pero tenemos una inmensa suerte. O sea, la libertad de ser mujeres en Europa, en un país que, bueno, la cosa puede ir a peor. Es que yo es justo lo que iba a decir, Pero- que creo que es algo que por desgracia se está perdiendo, porque Sí. de hecho lo hemos hablado antes, Carmen, pero en Twitter y en otras redes sociales ya hay perfiles de mujeres en España, bueno, yo conozco también de mujeres en España que se han criado en entornos y en familias musulmanas en las que no son libres. Claro que Y esa libertad no existe. Entonces, sí, nosotras hemos nacido en España, Sí. pero también en una familia que nos permite bueno, pues ser libres, pero el Estado, y aquí en este caso el gobierno actualmente, blanquea y mira para otro lado cuando se dan ese tipo de situaciones y cuando las mujeres realmente no son libres para decidir quitarse un hijab, por ejemplo, quitarse el velo o hacer con su vida lo que les dé la real gana. que o sea, en esta parte de mi vida, que estoy entre los 51 y la muerte, o sea, porque ya es todos para abajo, o sea, a partir de los 51, Queda mucho, ¿eh? todos para Hombre, abajo. queda Entonces yo ya bastante, me voy Matilde. preparando y voy haciendo la maleta, como decía mi abuela. Jolín, pues yo he hecho o sea, de verdad, mucho de menos y de verdad, como la novela de Roberto, tengo muchísima nostalgia de mi España. De mi España, que era un sitio donde de verdad no nos planteábamos, o sea, no nos faltaba nada, pero no nos planteábamos nada, que eso es la verdadera libertad. Cuando
te piensas exactamente igual que tu compañero de mesa en la carrera y piensas que vas a llegar al mismo puesto que él y que decides casarte o no casarte, decides ser madre o esperar o no tener hijos. Pero ahora es todo una absoluta dictadura. Una dictadura en la cual tienes que decir lo que... O sea, ahora sí que es realmente la dictadura del partido, ¿no? Entonces, yo ahora tengo que decir, o sea, si yo con un perfil más público y periodista que trabajara en un medio de comunicación, tendría que decir que maravillosa la fiesta del Cordero, ¿eh? Qué bonita y cómo nos inunda de ese ecumenismo. No me da la gana decirlo. Pues no me da la gana porque yo no tengo nada que ver con la fiesta del Cordero. Entonces estoy agotada y tengo nostalgia. Tengo nostalgia de mi España. O sea, esta no es mi España. Entonces, pues casi mejor vivo fuera. O sea, que todo es una mierda también, pero jolín, me apetecería mucho volver a... Era una mierda también, pues la España del 92, con tanto Felipe González y tantas comisiones de la Expo y de las... Pero todavía éramos libres. Yo creo que mi generación es la última generación libre. Que sí. Creo... Él firmó el pacto de la muerte con el Islam. Ahí está. Ahí se terminó la libertad. Pero... Bueno, también, a ver, nuestros reyes, que échale tú de comer aparte a los Borbones y todas sus amistades con los marroquíes. Que eso es un caramelo envenenado. El hermano, como lo llamaba Johnny Carlos I a su Hassan, el hermano, y todas las comisiones que lleva. Es decir, Marruecos tenemos un clientelismo brutal. Pero es verdad que tenemos clientelismo por todos los chanchullos que tenemos, desde los Borbones, el Sánchez, que debe tener ahí un carajal, pero, están el Sáhara y nadie habla del Sáhara. Sin embargo, están las del crucero de vacaciones en el mar, ¿qué les irá en Palestina? O sea, es que es la parafernalia. Pero además, ¿dónde van a llegar? O sea, ¿alguien irá titulado, ¿no?, en ese barco o lo lleva Greta? O sea, es que es toda una distopía. Es que yo no entiendo... O sea, bueno, entiendo el postureo, pero a nivel operativo eso no es cero. Porque, claro, ¿qué quieren? ¿Romper con un bloqueo naval? Claro, pero es que además... Del ejército israelí, ella, con su flota. Que son Pancho Villa, Lord Farquhar, que es la Greta Thunberg. ¿Cómo la llamas? Lord Farquhar, no sé si conocéis a este personaje de Shrek. No. Que tiene el flequillo así ahora. La Greta Thunberg es igual que él. No, pero ¿a qué costaban a llegar estas? Porque como lleguen a Haifa, o sea, es que como lleguen a... Mira, yo tengo un muy amigo que se lo dije a Dani para que lo llevara al jefe del podcast de Vaquero, que es el jefe del podcast, Dani, a un amigo mío que es general israelí. Bueno, pues ayer me manda un mensaje y me dice: me cago en la puta, como estas tipas, que todas son feas, porque son muy feas, que no se las puede ni violar, lleguen a la costa de Haifa, yo las hundo. Y te prometo, me hizo mucha gracia, porque dices, fíjate que no las pueden ni violar por lo feas que son. Vale. Nos van a desmonetizar. No, esto sí. Es que yo creo que estamos... Yo a veces no sé si siento envidia o no, porque evidentemente es algo que no he vivido. Y no sé si es nostalgia, porque no lo he vivido, entonces no sé si se puede tener como nostalgia de eso, pero a veces sí que me da rabia la generación en la que he crecido y en la que vivimos, porque siento que son tiempos muy difíciles, sobre todo porque antes yo creo que era más fácil identificar contra qué luchabas, ¿no? O qué es lo que había que cambiar o qué problemas había. Y a día de hoy creo que con tantas redes sociales, con tanta información, con tanta confusión, con tanta contaminación ideológica, es todo tan confuso y creo que eso complica mucho más la labor de divulgación, complica mucho más la labor de concienciación y
Y es tan difícil porque todos los días sube un vídeo y tienes que hablar de algo en ese vídeo y tienes que aportar información válida. Pero ese vídeo además tiene que tener un formato para que la gente lo vea, porque si no, no lo van a consumir. Y es todo una espiral muy diabólica y muy nefasta, o sea, que no aporta nada positivo. Entonces creo que es muy difícil, muy difícil. Y de hecho, a las generaciones que vienen detrás de mí, aunque yo sea relativamente joven, creo que lo tienen todavía más complicado y me da mucha impotencia. Yo confío en que esto tenga un tope, o sea, el péndulo, la ley del péndulo. O sea, creo que el péndulo ya está muy para allá. No sé si en algún momento volverá, pero a mí sí que me da nostalgia porque sí que lo he vivido. O sea, en mi generación era posible que en la facultad, bueno, es verdad, a ver, la cosa no era difícil porque la mía era muy pija el CEU, pero historia sí que es verdad que tuve que hacer cuarto y quinto en la Complutense porque no lo había. Y ahí yo me acuerdo cuando llegué que yo vi un cartel que ponía: aquí está el Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista del Perú. Sí. Y había gente muy zumbada, pero es verdad que había determinadas cosas, como por ejemplo la subida de las tasas, que nos indignó a todos. Joder, ahora en la universidad nadie hace huelga por la subida de las tasas. Coño, yo quiero una huelga ya. Yo quiero una huelga. Yo necesito, o creo que este país necesita una huelga. Sí. Y los estudiantes necesitan una huelga. Pero una de verdad. Una de verdad. Entonces, joder, ahí hicimos huelga y estaban los zumbaos herederos del Sendero Luminoso, los 4 fumaporros, nosotras que veníamos del CEU y que evidentemente ahora se nos llamaría Cayetanas. Vale. Pues estamos todos juntos en una huelga contra Gustavo Villapalos, que lo queríamos matar. Y toda la universidad estaba en huelga. Yo necesito eso, porque ahora la gente no es incapaz de sumarse a algo más que irse a Ferraz con los drogadictos de Núcleo Nacional y los del Rosario a las 11, o los Rosarios de la Aurora, no sé cómo se llaman. Pero se lo han apropiado, ¿eh? Porque al principio eran los del Rosario. ¿Y después fueron los del Núcleo Nacional o cómo? Sí. Pero es que estos son malísimos, además, porque me pasó que el otro día cuando, no sé, de las que hizo Sánchez, que sí. Hace tantas, pues que se reunieron allí. Y yo tenía una cena ahí al lado, digo, cago en la leche, que tengo que pasar. Entonces ya dije, pues ya me quedo un rato viéndoles a estos. Oye, es que ninguno tenía pinta de tener más allá de la ESO. O sea, estos chicos no, entre la cantidad de cosas que se tienen que meter y que los chicos no estudian, dices, bueno, pues que ya esto cae por su propio peso, pero es verdad que sí que lo de Ferraz porque cuando fue lo otro de Ferraz, ahí sí que estaba todo un poco más... Yo creo que lo que pasa con las movilizaciones es que la izquierda ha venido como una especie de ideología desde todas las universidades yanquis, que es el posmodernismo que hemos comentado antes, y que se ha implantado en España una especie de activismo del postureo, de la performance, como el otro día que vandalizaron la Sagrada Familia, unos ecologistas sucios que me dijeron no sé qué por Twitter y les dije que eran unos sucios, asquerosos. Y han prostituido lo que es una huelga, una manifestación, porque convocaban manifestaciones por el clima. Pues por el clima, manifestación por el clima, que tienes algo en contra del frío o algo. Yo me imagino un estudiante contra el frío. No, pues hombre, ves, una huelga en contra de la subida de las tasas, una huelga en apoyo a los trabajadores de no sé qué fábrica que están cerrando en tu ciudad. Pues piensas, vale, huelgas con sentido, pero una huelga por el feminismo, en contra de todas las violencias machistas. A mí es que eso me pone enferma, la violencia machista. Digo, pues es que no, violencia machista... Te iba a dar yo violencia machista y yo soy mujer, con lo cual no me podrías contar como hombre. Porque no puedo entender, es que es lo que tú dices, o sea, a mí qué coño me importa el 8M, de verdad. Pero si yo considero que tengo los mismos derechos de un hombre, a mí no. Es que lo consideres, es que los tengo. Es que yo no he sufrido ni violencia machista ni violencia feminista, solo me violenta tu cara y las batucadas que me ponen, que yo a la de la batucada un día le voy a meter el palo en la boca. Porque... es verdad, o sea, se ha creado como una moda, también es verdad que el 15M y toda la acampada esa que montaron ahí que solía fatal, que ya en verano,
Pues claro, todo se ha desvirtuado. Ojo, es que en mi época estaba la huelga de las tasas, la huelga del 0,7%, que hubo sacerdotes en huelga de hambre. Que me acuerdo que yo dije, estaba un sacerdote amigo mío, el padre Javier Repollés, que estaba en Vallecas, porque este era párroco en Vallecas, porque yo entonces, en esa época, estaba en Cristianos de Base, que es donde estuve siempre. Y empezamos una huelga de hambre por el 0,7%, por subida de los impuestos del 0,7%, porque había familias que entonces ya no podían comer si se subía un 0,7%. Ostras, pues eso tiene sentido. Pero lo que tú dices, hombre, por el clima, por los osos polares. Son muy ricos, pero no me manifiesto, no, porque se desvirtúa todo y es eso, la sobreinformación, se desvirtúa lo que es lo bueno, lo verdadero, porque ahora todo es verdadero, porque todo puede ser verdad. Entonces, a mí me agota mucho esta época. Me tiene un pelín agotada. Por eso he dejado Instagram y espérate que no deje el ordenador y me empiece a pasar a la pluma y al pergamino, porque estoy un poco agotada de la vida. Es verdad que seguiré luchando y seguiré hablando, pero quiero volver a la España del 92. Daría lo que fuera. Porque, como decía la ova esta de Díaz Ayuso, por los atascos en la Castellana, o aparcar. Bueno, pues sí, ¿no? Ha sido un verdadero placer, Matilde, la verdad, esta conversación. Creo que han salido cosas muy interesantes. La primera invitada del podcast. Espero que sea el primero de muchos y que podamos traer. Vale, queríamos acabar con dos preguntas que en principio vamos aceptamos sugerencias, pero que vamos a hacer a todos los invitados. Vale. Hago yo la primera pero no a lo broncano, ¿no? No, porque hija de una te puedo decir, pues desde 1900. No. Queremos hacer una porra de que los invitados nos digan cuándo creen que va a caer Sánchez. Es que empiezo a pensar que nunca, Empiezo a pensar... Es verdad que tiene mala cara. Creo que puede enfermar o puede ser alguna enfermedad de estas venéreas. No lo sabemos. Tiene cara como de enfermedad venérea mala. O sea, ¿vale? de que algo que le han pegado. Es la porra más aleatoria, como pero... hermano Mohamed VI. Sí, o sea, de que ha estado en una juerga de más. Vale, o sea, pero, a ver, si hay que ser coherente, porque a mí me encanta, yo puedo hacer un inciso, a mí reconozco que tengo un amor-odio por Dani Desocupa. Vale. Que es que me gusta igual que me pone nerviosa. Vale. Pero todas las mañanas es como una adicción. Es extraña, como una ¿no? adicción a ese Vale. hombre. Porque él, como sabe cuándo va a caer, pero va alargando los meses. Sí. Dice él la semana que viene. Bueno, Eso es muy fácil. eso es muy fácil. A Hasta ver, que caiga y diga, lo dije. lo dije, claro. A ver, el 11 testifica la mujer. Lo que pasa es que ahora me da un poco de miedo porque ya el fiscal general del Estado sí que le imputan, pero igual no tiene que dejar el cargo. No lo sé, yo creo que nos papamos, o sea, el turrón nos lo comemos con este señor, a no ser que muera de la venería, qué cara tiene. Pero el turrón nos lo comemos con este, muy a nuestro pesar. No sé, apagones, incendios, pero yo creo que el turrón sí que nos lo comemos. Es que no lo sé ya qué le puede hacer caer, es que no lo sé. O sea, no lo sé. Esperemos ya. que algo pronto. Como última pregunta, Matilde, queríamos preguntarte ¿qué invitado nos recomendarías para traer a este podcast? ¿Qué quieres que entrevistemos? ¿Qué invitado? ¿A quién te gustaría que trajésemos? Tienes toda libertad, Hombre, mujer, puedo decir lo que... Perro. No tenemos cupos de género. Cuando tenéis cupos de género. Hombre, el Papa sería un jolín maravilloso, pero igual habría que ir allí. Pues mira, Gervasio Sánchez, un fotoperiodista corresponsal, o sea, que ha estado en zona de conflicto y que es maravilloso y que os puede dar, o sea, él sí que ha vivido en más que de primera persona un montón de o sea, Gervasio Sánchez. Sería todo un reto, ¿eh? Gervasio Sánchez. Bueno, Gervasio, te vamos a contactar. Te vamos a mencionar como mínimo, sí. Gervasio Sánchez, sí. Bueno, pues la verdad que ha sido todo un placer. Gracias.
esta charla y que la gente se suscriba al canal. Queremos llegar antes a 50.000 suscriptores antes de que acabe el año. Es un reto importante, pero suscribiros, compartir y muchas gracias por estar ahí. Así que nos vemos en la próxima.